Al día de hoy, en el campus virtual, tenemos evaluado, antes de que iniciemos con clases, solo quiero informarle, ¿verdad? Igual se los había escrito en el grupo WhatsApp, pero ya tenemos revisada hasta la tercera unidad, es decir, las 3 unidades completas. Pendiente ahorita, pues, eh, lo que es las exposiciones y que tal vez al finalizar esta semana van a estar ya publicadas y pues lo de laboratorio que recientemente finalizamos el día lunes, ¿verdad? Con eso pues ya estaríamos completando los 80 puntos que corresponden al día de hoy ya en el campo, de lo que ustedes han presentado en el campo virtual, ¿sí? Eh, pues lo que quedaría pendiente nada más ya de que ustedes presenten solo es la cuarta unidad, la evaluación que vamos a tener y una asignación que para este caso va a ser una asignación individual, ¿sí? Ya no va a ser un trabajo en equipo, sino que va a ser una asignación individual que les voy a estar publicando en el transcurso de hoy y mañana en el campus virtual, que van a tener fecha de entrega creo que para el día jueves de la siguiente semana, ¿sí? Pero va a ser una tarea individual. Yo les voy a igual a comunicar, ¿verdad? En el campus virtual la fecha de entrega. Bien, vamos a continuar entonces con lo que veíamos en clase el día miércoles, creo, de la semana anterior, que comenzamos viendo lo que son los temas de la cuarta unidad relacionados a lo que son probabilidades. Decíamos que hay cierta terminología muy técnica, ¿verdad? Que se relaciona con las probabilidades y las estadísticas. Entre ellos veíamos qué es un evento, qué es un experimento, lo que es un espacio astral, la condición de cuando los eventos son mutuamente excluyentes, ¿sí? Cuando solo uno o Vemos. cuando solo un evento se puede Adiós, presentar jo. en un experimento. Entonces, veíamos cierta terminología relacionada a la clase. Hoy, aquí vemos un ejemplo más o un término más que se le conoce como una lista colectivamente exhaustiva, ¿sí? Una lista colectivamente exhaustiva dice que es cuando incluye todos los eventos que pueden resultar de un experimento. Se dice que la lista es colectivamente exhaustiva cuando se cumple con esa condición. Hay planteamientos de probabilidades donde sí se pueden enlistar todos los posibles eventos de un experimento o experimentos, ¿sí? En el caso que ustedes están viendo aquí, el ejemplo más sencillo dice, proporcione una lista colectivamente exhaustiva de los resultados posibles al lanzar 2 dados. O sea, ¿qué resultados posibles existen cuando nosotros lanzamos 2 dados? Primero que todo, deberíamos de saber qué es un dado, ¿verdad? Los que ya conocemos, y me imagino que la gran mayoría sabe que es un dado, es un cubo, ¿sí? Que tiene 6 caras y que cada cara representa un número del 1 al 6. Si yo lanzo 2 dados, ¿cuántas posibles combinaciones se pueden presentar? Alguien que me diga, ¿cuántas combinaciones se pueden presentar de posibles resultados, es decir, eventos, cuando yo lanzo 2 dados? ¿Mm? ¿Cuántos resultados? 6 si yo lanzara un dado, pero si son 2 dados, ¿cuántas combinaciones se pueden presentar? Serían 36, Lick. 36, es decir, 6 por 6, ¿sí? Cada dado, decíamos, tiene 6 caras, ¿sí? Entonces, ahí tendría que multiplicar yo 6 por 6. Y esas 36 posibles combinaciones de eventos están enlistadas en la pantalla que ustedes están viendo. Vean aquí.
por ejemplo. Bueno, esto representa mi universo. Cuando representa mi universo o mi población, es que este es todos los elementos posibles, ¿sí? Aquí hay 36 combinaciones encerradas entre paréntesis. Si yo lanzo 2 dados, se puede presentar cualquiera de estas 36 combinaciones, ¿sí? Incluso aquí, sombreado en amarillo, se encuentran las coincidencias entre un dado y otro. Es decir, que se presenten los mismos eventos en ambos dados o los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, no existe un evento más que estos 36 que ustedes están viendo en sus pantallas. Entonces, cuando se cumple con esta condición, podemos decir entonces que existe una lista colectivamente exhaustiva, ¿sí? Eso va a depender del planteamiento y va a depender de la situación en la cual nosotros re, re, que requeramos realizar el cálculo de una probabilidad, ¿sí? Va a depender. En este caso se cumple, porque aquí ustedes están viendo las 36 posibles, los 36 posibles eventos que se pueden suscitar del experimento de lanzar 2 dados. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros? Se tiene que cumplir con esa condición para poder decir que una lista es colectivamente exhaustiva. ¿Sí? Y como les dije, va a depender del planteamiento de la probabilidad, ¿verdad? Hay experimentos en los cuales usted no conoce qué posibles resultados podemos obtener. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se trata de probabilidad subjetiva. Ahora, cuando es una probabilidad básica, como en este caso, nosotros definimos y ya conocemos cuáles son los posibles resultados. Y con este tipo de situaciones es que juegan, por ejemplo, las casas de apuestas, ¿sí? Incluso hay un juego, ¿verdad? Un juego al azar que lanzan 2 dados, una ruleta, ¿verdad? Y apuestan a un número, porque ¿a qué número totalizar con ese dado? Con esos 2 dados, ¿verdad? Si yo lanzo 2 dados, los posibles resultados o eventos de ese experimento, ¿verdad? Al sumarlos, me totalizan una cifra, ¿sí? Y mucha gente apuesta a eso. Entonces, habría que ver las probabilidades de dónde hay más posibles resultados, más probabilidad de poder ganar. Entonces, de eso se tratan las probabilidades, ¿verdad? De poder encontrar las cifras y en cuanto a cuándo, en qué momento se puede presentar un evento y en qué no existe probabilidad de que suceda. Luego tenemos las 3 formas de clasificar o de plantear lo que son probabilidades. Tenemos el planteamiento básico o clásico. Este es así se le conoce en el libro, ¿verdad? Como un planteamiento básico. En algunos otros textos también le llaman como planteamiento clásico, ¿verdad? Porque esa es la forma más clásica de poder plantear una probabilidad. También tenemos el planteamiento de frecuencia relativa, también conocido en algunos textos como planteamiento de presentación, ¿sí? Y por otro lado tenemos el planteamiento subjetivo, que también en algunos textos se le conoce como la posibilidad subjetiva, ¿sí? Eh, Estas son las 3 formas más comunes de poder plantear probabilidades, ¿verdad? Y ahí, a continuación, veamos la primera forma. Aquí tenemos el planteamiento básico o clásico. Dice que la probabilidad de un evento va a ser igual al número de resultados en los que se presenta el evento entre el número total de resultados posibles. Si yo lanzo una moneda, ¿cuál es el número de resultados en los cuales se va a presentar ese evento?
¿cuántos resultados se pueden presentar si yo lanzo una moneda? Uno. Dos. Si yo lanzo una moneda, solo se puede presentar un resultado. Hay dos posibles resultados, que es diferente, ¿verdad? Entonces, la probabilidad, digamos, del lanzamiento permítame, la probabilidad del lanzamiento de una moneda, de lanzar una moneda, vamos a poner así, es de uno, un resultado se puede presentar, nada más, entre el número total de resultados posibles. Ahora sí, aquí yo tengo que poner todos los resultados posibles de ese experimento. Y ahí sí conocemos que existen dos posibles resultados, ¿sí? Y uno entre dos ya sabemos que es 0.5, o incluso también podemos decir que uno entre dos es igual a un 50%, ¿sí? Entonces la probabilidad de lanzar una moneda, ¿sí?, es de un 50% para cada evento. Entonces, el planteamiento básico, eso es lo que explica, o eso es lo que plantea, ¿sí? Sencillo. Veamos un ejemplo. Dice, de la probabilidad de cada uno de los siguientes totales al lanzar dos dados. Es decir, que si yo lanzo dos dados, el ejemplo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Si yo lanzo dos dados, los resultados posibles que yo puedo obtener sumados me deben de totalizar. Primero, me deben de totalizar 1. Segundo, me deben de totalizar 2. Tercero, 5, 6, 7 y 10. Yo les pregunto a ustedes, y aquí vamos, nos va a ayudar esta lista colectivamente exhaustiva. Si yo lanzo dos dados, ¿qué probabilidad tengo de que al sumar ambos eventos me totalicen 1? ¿Qué probabilidad existe de eso? Yo lanzo dos dados, cada dado me presenta un evento, es decir, un resultado. Yo sumo ambos resultados y esa suma me tiene que totalizar 1. ¿Es posible eso? No, Lee. ¿Por qué no es posible? Porque al sumarlo va a dar 2, porque en los dados no sale el 0. Ok, muy bien. Porque el, la suma mínima que nosotros podemos obtener de ese experimento, como dijo la compañera, es 2. Menos de 2 nosotros no podemos totalizar. Porque como habíamos dicho, cada dado tiene una cara representada por un número. Y el número más bajo es 1. Y si a mí se me presenta este evento que ustedes ven aquí, 1 en un dado y 1 en otro dado, lo mínimo que yo voy a totalizar va a ser 2. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad de totalizar 1, y aquí la ven ustedes, la probabilidad de totalizar 1 es 0 entre 36 según el planteamiento básico o clásico. Y 0 entre 36 es un 0% de probabilidades. Este evento nunca se va a presentar. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el planteamiento básico, ¿verdad? La probabilidad de totalizar 2, y según esta lista colectivamente exhaustiva, solo hay un posible resultado, y ahí está encerrado. ¿Sí? Ese es el único evento que se puede presentar donde yo puedo totalizar la cantidad de 2. ¿Sí? Y según el planteamiento básico, yo tendría entonces que plantearlo, probabilidad de totalizar 2 sería de 1 entre 36.
Y 1 entre 36, ¿cuánto es? 0.027777. ¿Y esto por 100? 2.78. Es decir, que la probabilidad de que yo pueda totalizar un 2 es de 2.78, ¿sí? 78%, ¿sí? Esa es la probabilidad de que yo alcance ese resultado. Muy bien. La probabilidad de totalizar 5. Veamos aquí. ¿Cuántos posibles resultados me suman 5? ¿Cuántos posibles resultados me suman 5? Miremos, aquí hay 1. 1 y 4, ¿verdad? 2 y 3. 2 y 3. 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. 4 y 1. Y 4 y 1. Y ahí no hay ningún otro, ¿verdad? Es decir, que la probabilidad de obtener un total igual a 5 es de 4 entre 36. Y 4 entre 36 es igual a 11.1. un porcentaje de 11, aproximadamente 11%. ¿Sí? Luego tenemos la probabilidad de totalizar 6. Veámoslo aquí en la lista colectivamente exhaustiva. Y a veces esa es la ventaja también de tener una lista colectivamente exhaustiva, ¿verdad? Yo ya tengo enlistados todos los posibles eventos que se pueden presentar. Muy bien. Entonces, aquí totalizar 6. Miremos. Aquí tenemos 1 y 2 y 5, 4. 2 y 4, 3 y 3, ¿verdad? 3 y 3. 3 y 3, 4 y 2. 4 y 2, y por último 5 y 1. 5 y 1. ¿Sí? Ahí hay 5 posibles eventos que me pueden llegar a totalizar 6. Es decir, 5 entre 36. Y eso es igual a 13.89. 13, digamos 14% aproximadamente, ¿verdad? De probabilidad de totalizar 6. Luego tenemos la probabilidad de totalizar 7. Probabilidad de totalizar 7 sería 6 y 1, 6 y 1. 2 y 5, 3 y 4. 3 y 4, 4 y 3. 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. ¿Sí? Es decir, que existen 6 posibles combinaciones que me dan como resultado un total de igual a 7. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad, según el planteamiento básico clásico, sería de 6 entre 36. ¿Sí? Y eso es igual a un porcentaje, 19.44. digamos que 19% aproximadamente. Veamos que la probabilidad va como en aumento, ¿verdad? ¿Sí? Cada vez hay como más probabilidades de poder totalizar ese evento. Luego tenemos la probabilidad de totalizar 10. Veamos con la probabilidad de totalizar 10. ¿Cuántos posibles resultados se pueden presentar para que yo pueda totalizar 10? 10 10 sería sería 6, 4 y 4 y 6. 6. 5 y 5. Muy bien. Muy bien.
Aquí hay 3 posibles combinaciones que me pueden llegar a totalizar 10, ¿sí? Es decir, 3 entre 36. Y eso es un resultado de 8%. un 8% aproximadamente, ¿sí? Y por último aquí, hagámosla solo para ver, porque ya aquí ya la probabilidad más bien bajó, ¿sí? Cuando íbamos aumentando el total, iba incrementando el porcentaje de probabilidad de que suceda. Pero cuando ahorita llegamos a 10, más bien bajó. Y la probabilidad de totalizar 11, según esta lista colectivamente exhaustiva, sería de, bueno, 5 y 6, y 6 y 5, ¿verdad? 2 posibles combinaciones que me pueden llegar a totalizar 11, es decir, 2 entre 36, que es igual a 5.56 son 6. un 6% de probabilidades de poder llegar a totalizar 11. Vean entonces, ahorita que nosotros ya que apostarle a un total, ¿a cuál le apostarían ustedes? Al 7. 6. Sí, al 7. 7. Omar, Wilson, La probabilidad 7 a mí me da 16. No sé si 10. estoy equivocado. Bueno, no sé, calculen los 6 entre 36, ¿cuánto les da? 6 entre Sí, 30, le da 16. corrémoslo. Bueno, 16.67, ¿no? digamos 17, ¿verdad? Aproximadamente 17, ¿sí? De probabilidades. 17%. Espérenme, que esto de escribir con el mouse, no crean que es cosa fácil. 17%, ¿sí? Es decir, que este es, o podemos decir que podría ser la combinación más rentable, ¿sí? Bueno, y les comento algo. Si el 17% es la probabilidad de que se presente ese evento, ¿cuál sería la probabilidad de que no se presente ese evento si nosotros apostamos a ese total? La probabilidad 1 el 0%. ¿Mm? La probabilidad 1 el 0%. No, vamos a ver, pero tal vez no me di mucho a entender. Si nosotros como tomadores de decisiones nos tocara inclinarnos a un total, pues nos inclinaríamos al que mayor probabilidad tiene de que se presente, ¿verdad? Porque si se fijan, totalizar 7, hay 6 posibles combinaciones. No hay ningún otro que sea mayor que este. O puede que, por lo menos de la gama de opciones que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, si yo apuesto a ese 7 y tengo una probabilidad del 17% de que se presente, ¿cuál sería la probabilidad de que no se presente? Un 83%. Exacto. La probabilidad de que no se presente, si yo apuesto a eso, es de un 83%. Y como tomador de decisiones, convendría, obviamente que no, ¿verdad? Imagínense, tengo el 17% de que sí suceda. La diferencia es que no sucede. Un 83% de que no se presente. Complicado, ¿verdad? Pero las probabilidades son eso. Y hay alguien que decía ahí, si tenemos un 1% de probabilidad de que algo se presente, se puede presentar. Exacto que sí, se puede presentar, estamos en lo correcto, pero la probabilidad o la posibilidad es muy remota. Es como el caso de la, de la loto. Un día lo hicimos en clase, ¿verdad? La loto, si no me equivoco, eh, son 6 números de 33 posibles, de 33.
Usted tiene que pegarle 6 números de 33. Imagínense la cantidad de combinaciones posibles que usted tiene que aprobar. Algo, no me acuerdo, en ese entonces teníamos como una probabilidad de 0.60.1% de probabilidades. Es decir, que la probabilidad de que no suceda o que yo no me gane la loto es de 99.69, ¿sí? por ciento de probabilidad de que no me gane la loto. Entonces, eso es como jugar con los números, con las cifras, con las posibilidades que nosotros podemos plantear, la gama que podemos poner sobre la mesa, ¿verdad? Obviamente que mucha gente no apuesta haciendo estos cálculos. Nosotros aquí estamos viendo porque vemos, bueno, una lista colectivamente exhaustiva que tenemos aquí ahorita. Yo puedo ver las 36 posibles combinaciones. Y si yo tengo que totalizar a una, pues lo que me conviene, y según aquí, habiendo la lista, no hay ningún otro número. No hay ningún otro número que 7 que tenga más probabilidad de que suceda o se presente. Es el que más combinaciones posibles tiene, ¿verdad? Esto que lo estamos hablando en un juego de azar, pero las empresas, aunque parezca un juego de azar, muchas veces el proceso de toma de decisiones no se deja a la suerte, ¿verdad? Se requieren insumos para poder fortalecer el proceso de toma de decisiones. Y las probabilidades, pues como lo habíamos mencionado en su momento, las probabilidades es un insumo más, ¿verdad? Dudas, consultas, jóvenes, con lo que es el planteamiento básico clásico. Por lo general, y esa es la regla, el planteamiento básico clásico siempre existe la opción de poder implementar una lista colectivamente exhaustiva, ¿sí? De eso nace la probabilidad más clásica o básica que existe, ¿verdad? De poder conocer cuáles son los posibles combinaciones o resultados posibles de que se presente un evento. ¿Dudas, consultas? No, Lee. Ok, veamos el otro planteamiento. El otro planteamiento se le llama planteamiento de frecuencia relativa de presentación, que también es conocido como el planteamiento de frecuencia relativa, ¿verdad? Así como lo presentamos. Este segundo planteamiento, escuchen lo que toma en consideración. Dice que es la fracción de veces que a la larga sucede un evento cuando las condiciones son estables, o frecuencia relativa observada de un evento en un número muy grande de intentos o experimentos. Este método utiliza, y aquí viene una palabra clave, la frecuencia relativa de las presentaciones pasadas, ¿sí? La frecuencia relativa de presentaciones pasadas de un evento como probabilidad. Determinamos qué tan frecuente ha sucedido algo en el pasado y usamos esa cifra para predecir la probabilidad de que suceda de nuevo en el futuro. Entonces, en pocas palabras, el planteamiento de frecuencia relativa que utiliza para poder plantear una probabilidad. A ver. Y ahí está subrayado. ¿Qué insumo es el que toma en consideración? ¿Mm?
Vamos, sin miedo. ¿Qué necesita este planteamiento para que cumpla con esa condición? A ver. Wilson, usted tiene la mano levantada, Wilson, quiere participar. No, le que sí quedó, no la puede quitar. Pero ya que se había quedado esa mano, Wilson, yo le consulto a usted sobre este planteamiento. Dice que este planteamiento utiliza la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa nosotros ya conocemos que es un término porcentual, ¿sí? De las presentaciones pasadas. ¿Qué son presentaciones pasadas? Partamos de ahí primero. Eventos que sucedieron antes. Eventos que sucedieron antes. Exacto. Sí. En el anterior, es como de conocer, o podemos decir que los posibles resultados o eventos ya están dados. Lanzar dos dados, valga el juego de palabras, lanzar dos dados, ya existen 36 posibles combinaciones y no hay ninguna otra diferente. ¿Sí? Ahora, aquí no. Aquí nosotros primero tenemos que analizar la información del pasado, los datos históricos, y en base a eso poder proyectar si se puede volver a presentar un evento en el futuro. ¿Sí? Eso es el planteamiento de frecuencia relativa. Vean un ejemplo sencillo y esta es la industria que más lo utiliza. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, permítame, vamos ahora aquí para que vamos a hacer. El ejemplo dice, una compañía de seguros sabe por la información de datos registrados, es decir, datos ya que sucedieron, ¿verdad? Que los hombres de 40 años de edad, 60 de cada 100,000, morirán en un periodo de un año. Es decir, que 60 hombres de cada 100,000 se mueren en un periodo de un año. Pero tienen que ser 60 hombres de 40 años de edad. Entonces, nosotros como tomadores de decisiones, gerentes de esta compañía de seguros, al revisar esa estadística, al revisar ese dato, debemos determinar si es factible o no crear un producto o un servicio orientado a este segmento de la población. Si la probabilidad es de que 60 de cada 100,000 se mueren, es decir, que esto representa un porcentaje de ¿cuánto? Este dato por sí. 6%. No. Multiplíquenlo por 100. ¿Cuánto nos da? Bueno, 0.06. 0.06%. ¿Sí? Es decir, que ni el 1% de esta población fallece. ¿Sí? 0.06. Ahora la consulta es, ¿será factible? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué piensan? ¿Puedes repetir la pregunta, Lick? Ok. Resulta que eh, esta compañía dice, por ya información registrada, datos históricos, ¿verdad? Eh, los hombres de 40 años de edad, 60 de cada 100,000, mueren en un periodo de un año. Si ustedes calculan ahí el porcentaje que representa esto, ya sabemos que es un 0.06%. Sí, vemos, es decir, que ni el 1% de este segmento de la población fallece. ¿Sí? ¿Será factible crear un producto, un servicio No, de Lick, todo este segmento? ¿Cómo dice? no creo que sea factible porque ni el 1% de las personas de los 60 de cada 100.000 mueren. Entonces, el seguro es a beneficios, bueno, me recuerdo que el habla nos dijo de que lo que buscaban las aseguradoras pues eran personas muertas, pues. No sé, digo yo. No, un seguro de vida. Al revés, creo que es, licenciado, Sí, que sí ¿verdad? sería factible, ¿Por qué? porque, o sea, estarían en un periodo de un año, o sea, estarían teniendo más ganancias que pérdidas, pues, por lo que la gente paga Ajá. anual o mensual, no sé cómo es que Imagínense que si esa es la probabilidad de que mueran, ¿cuál es la probabilidad de que no mueran? A esto réstenle 100. ¿Cuánto le da? 99.94. 99.94 94. de probabilidad de que no fallezca. ¿Sí? Es decir, que el 99.94% de esa población no se va a morir, según la información registrada. ¿Sí? Según la información histórica. El 99.9% de esa población no se muere en un periodo de un año. Solamente se muere un 0.06%. Entonces, si es factible crear un producto orientado a esa posible, permítanme. Resulta factible, entonces, para este caso, sí crear un producto orientado a esa población, a ese segmento de la población, ¿verdad? Porque si solo ni el 1% de esa población va a fallecer, un seguro de vida, pues, se vuelve efectivo hasta que uno fallece, ¿verdad? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros? Sí, Lick. Vamos a quedarnos hasta aquí. Mañana sí vamos a tener igual clases virtuales también, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con las clases virtuales. Entre hoy y mañana les estoy publicando la asignación para esta cuarta unidad. Como les mencioné, va a ser una asignación individual. En el campo virtual se les va a publicar incluso los recursos de esta cuarta unidad, ¿no? Pasen feliz noche. Seguimos mañana. Gracias, Lick. Gracias, Lick.